Vamos entrando poquito a poquito. Estamos apenas tocando la puerta del pastorero. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? En la Ciudad de México es bien conocido que se hace un buen pastor, sea con piña, sea sin piña, sea con cebolla, sea sin cebolla. Ustedes saben que yo soy amante de cierta taquería, pero después de comer aquí, creo que sí podría decir que se están dando un round cañón. Para los conocedores y también los que no la conocen, bienvenidos a la Taquería Revolución. Como bien les había mencionado en un principio, en lo que nos vamos a enfocar aquí es en el pastor, la joya de la corona. Aunque también tenemos que mencionar que también pueden encontrar bistec. Aunque venimos por taquitos, torta, volcanes, tal vez una gringa. Ahorita vamos a ver qué nos podemos degustar. Con un paisaje precioso, con tu aguardiente sabroso. Ok amigos, tal vez no se me note tanto la emoción o tal vez sí, pero es que he venido últimamente mucho a esta taquería porque no les miento que cuando los probé la primera vez no lo podía creer. En serio que es un pastor muy único, muy diferente a los que he probado. Porque, número uno, aquí cuando pidas uno de pastor, pidas gringa, pidas volcán, pidas lo que sea con el pastor, no va a llevar piña. Ese es el número uno y el más importante. Y también pueden ver el color. El color, si te lo ponen en un plato, hasta yo diría que no adivinas qué es pastor, a excepción de que notes bien el corte, ya sabes, como estas capitas que después vamos a hablar. Pero mucha explicación, mucha entrada, hay que entrarles y no se enfrían. ¡Ay, a Colombia! ¿Cómo les explico? Que desde que le den la primera mordida van a notar todo esto que les estuve diciendo desde hace rato. Vamos entrando poquito a poquito. Estamos apenas tocando la puerta del pastorero. Nos lo acaban de servir, la carne llega en su punto, el olor perfecto, servida en el maíz, clásico, cebolla, cilantro, toque de salsa roja porque si no, no es pastor, y obviamente preparado con el limoncito. Aquí sí no se enojen, ese tiene que llevar. Los taquitos, los clásicos para empezar. 2, igual me hubiera pedido 3, pero lo que viene es un poco más pesado. Aunque, regresemos al tema. Aquí lo importante y lo que me gustaría empezar diciendo es que la carne se nota que es de otra calidad. Ya estuve hablando un poquito acá con Beto, quien es el encargado de la taquería, y nos dijo que su secreto más importante es que la carne es de primera calidad directamente desde Sonora. Eso da mucho de qué hablar, ¿eh? Aunque sea de puerco, si es sonorense, ya saben que en este canal lo vamos a amar y que también va a tener sello de calidad. De igual manera pueden ver por acá ya montada en el taco, y si no les vamos a poner unas imágenes para que todavía se les antoje más. La carne es de otro color totalmente. Aquí no sé, me arriesgaría a decir que tiene muy poquito achiote, pero sí otras especias que por lo menos yo no alcanzo a reconocer. Unas locuras por ahí seguramente deben de tener, porque la afluencia es mucha, ¿eh? La verdad es que llegamos temprano para justo evitar que se aglomere tanto la gente, porque pedidos les ha de llover, me atrevo a decir. Un sabor nada abrumante que está en el punto perfecto, que ya tienen medido seguramente por acá y que en el taquito ya está muy bien. Pero también venimos a probar sus especialidades, así que provechito. Bien dicen por ahí que el perico donde sea es verde, y esta es la representación de ese dicho, porque el pastor puede ir con quien sea, en donde sea, en cualquier presentación, cuando uno tiene ganas y quiere innovar. Gringa, no crean que es una quesadilla, y déjenme decirles que por lo menos por lo que veo por acá, es una tortilla que aquí en la Ciudad de México sí es de buena calidad, ¿eh? Tiene ahí sus toquecitos mantequillosos, medio transparente, le agregamos un poquito de queso manchego, o mejor dicho, bastante para que se derrita, gratine y todavía abrace mejor a la porción adecuada de la carne al pastor. Toques de cebolla, la salsita correspondiente, otra vez roja porque si no, no es carne al pastor. Y ahora sí, con su permiso amigos, levantamos y empezamos a comer. La grasa es lo que nos va a decir y nos va a pautar qué tan buenos son. Ustedes pruébenlo y me van a entender. Seguramente aquí en la cámara se va a notar por todos los jugos que escurren, pero ya cuando tengan la primera mordida en su hermosa boca, me van a entender a la perfección.
La verdad es que cuando me ponen una gringa y un taco, siempre me voy por el taco, prefiero probar la carne, pero es que aquí con el quesito y obviamente la tortilla de harina también le hacen mucha justicia al sabor como tal. Yo sentía que le faltaba un poquito más de humedad, un poquito más de picor y obviamente agarramos la salsa roja, le agregamos para que todavía se viera mejor de lo que ya se ve y ahora sí, con su permiso, amigos. Es la cumbia Biggie que me pone bien locote. Y como les había mencionado en la entrada en el menú, acá nos hicieron llegar un volcán de bistec y una gringa de bistec para que les mostremos cómo también podemos encontrar estas bellezas por acá. Y a los que no les guste tanto el pastor, que yo creo que deben ser poquitos, aquí tienen una buena opción. Provecho también. Tío. Y por último, pero no menos importante, un distintivo también de la taquería Revolución 722, la tortita de pastor, obviamente. También muy distinto a lo que hemos pedido, pero con el ingrediente principal. Les muestro por aquí, se ve en medio, todo gozando una armonía entre la carne, los vegetales, un poquito de mayonesa, también veo frijoles por ahí y la tapa para que cierre. No sé qué vayan a pensar los puritanos del taco al pastor, pero fíjense que me está gustando más la tortita que la gringa, ¿eh? Este toque del jitomate, de la cebolla, que ustedes saben que me encanta. Para la vez que luego no tenemos mucha morralla en la bolsa, una tortita de pastor siempre es la opción. Y miren, amigos, tip importante, cuando se estén pidiendo su tortita, ya hayan masticado un poquito de los chiles, de los frijoles, la cebolla, el jitomate, agarren, destapen, esto es lo bueno, la orillita. Porque si ya se comieron todo lo demás y en la orilla tienen toda la consistencia, la carne, el jugo, la grasa, es la mordida que más van a disfrutar. De las últimas, pero la mejor merecida. Y algo que no les había dicho, que ahorita se puede ver y se siente también, es que por lo menos para la torta hacen los cortes un poquito más grandes para que tengas esta consistencia y sea una experiencia totalmente distinta tanto al taquito como a la gringa. Hermosa carne de puerco sonorense, hermoso marinado especial, que bien nos habían dicho, es directamente desde Puebla, no por nada queda tan rico, hermoso estilo, hermosa gringa. Y con esto y la última mordida y los últimos toquecitos de la torta, me gustaría decirle los precios que se van a gastar: 16 para cada taquito, 27 para la gringa y 55 para la tortita. Ahí se los dejo. Obviamente, háganme caso, pídanse muchos taquitos, sin nada, solitos, y me van a agradecer. Ahora sí, provechito. Unos de mis tacos preferidos de la zona en la que nos encontramos, un pastor hermoso. La verdad es que cuando lo probé la primera vez dije, este video lo tenemos que sacar cuanto antes. Si ustedes quieren venir a comer este hermoso pastor, tienen que venir a la taquería Revolución, ubicada en Avenida Revolución número 722, a escasos 3 minutos del metro San Antonio. Cabe destacar que en esta zona hay bastantes cositas que comer. Tenemos aquí enfrente los tacos de hígado, esos que le gustaban a Chabelo. A 2 cuadras, las gorditas de Sakazonapan y un restaurante de comida japonesa aquí enfrente que tenemos pendiente venir a grabar también. Ahora sí, no se les olvide que por acá nos pueden dejar sus comentarios, recomendaciones, y también no se les olvide que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video. Les dejo también por acá mis redes sociales y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y por último, ¿qué tal les pareció acá mi traje del Inspector Gadget? ¿A poco se imaginaban en algún momento ver al Inspector Gadget comiendo taquitos? Están buenos, ¿eh? Se antojan.